¿Cómo están, people? Este próximo 17 de noviembre haremos la extracción de la mente reptiliana. Usted que sufre de bloqueos energéticos, familiares y económicos, esta es su oportunidad de acabar todas esas malas rachas. Y el mismo 17 de noviembre vamos a activar el ADN cósmico. Vamos a limpiar la sangre que usted tiene contaminada. ¿Por qué? Porque usted en su momento sintió odio, envidia, resentimiento, cosas que quiere cambiar en el pasado porque le duele, pues su corazón ha estado bombeando mucho odio, resentimiento, frustración, envidias, traumas. Por ende, su sangre se ha contaminado y eso impide activar el ADN cósmico que le va a permitir encontrar la misión de vida y el propósito de vida. Luego, el 15 de diciembre, voy a otorgarles el nivel 1 de la iniciación para consultor cósmico. Con ese nivel, usted va a empezar ya a realizar sus primeras consultorías cósmicas y si usted quiere, incluso vivir de ello, sin ningún problema. Así que, para más información, puede encontrarlo en el número de teléfono que usted está viendo en pantalla. Dicho eso, familia, welcome to the jungle. Bueno, people, ya sabe todos los eventos online que vamos a tener para su evolución espiritual. Ahora sí, vamos a entrar con Tocho Morocho. Las historias, los relatos, incluso muchos reclamos de que, ¿y los ovnis por qué no vienen y no nos salvan? Los extraterrestres, ¿por qué no se aparecen en el Zócalo de México? ¿Por qué no desfilan en Washington? ¿Por qué no se pronuncian allá en Tel Aviv, en Israel? ¿Por qué no viajan al centro de Guatemala? ¿Por qué no se dejan ver en San Salvador? Bueno, ahí no se dejan porque Nayib es un dictador y los captura, seguramente, porque le están quitando imagen. Pero bueno, brother, ¿por qué? Porque son de esas preguntas que creo que muchas personas se hacen cuando ven que los aliens tienen tecnología, tienen poderes psíquicos, etcétera. ¿Por qué no nos salvan? O quizás lo han estado haciendo, pero nosotros nunca hemos sido conscientes de ellos. Quizá en algo muy extremo, probablemente han estado interviniendo y nosotros no lo sabemos. En muchas ocasiones solo hemos escuchado un lado de la verdad y es, aviones se encuentran contra ovnis, no sabemos qué eran, volaban muy rápido, no sabemos, oh my God. Siempre es el lado de la víctima que está el humano, nos encontramos ante esa cosa, no sabemos qué eran, dicen los militares, pero ¿y qué tal si este alienígena, este UAPS, este ovni, se le apareció a estos militares? La pregunta es, ¿será que estos militares tenían unas intenciones negativas? Estaban haciendo entrenamientos para ir a realizar una guerra y estos ovnis les dijeron, si siguen así, los vamos a tumbar. Si siguen con esto, los vamos a derribar. O tal vez un acto de presencia, un golpe psicológico, decir, mira papito, nosotros estamos por encima de la cadena alimenticia terrenal. Aquí ustedes están abajo de nosotros. ¿Será que eso intentaban decir? Hay un estudio que narra sobre la presencia de los ovnis. Veamos. En diferentes medios de comunicación empezaron a surgir estudios que habían realizado militares, quienes contrataban universidades para saber los ovnis, por qué aparecen, sobre todo desactivando armas nucleares. Veamos. Inquietante conexión entre ovnis y armas nucleares. Desde la primera bomba atómica en 1945, se han registrado numerosos avistamientos de ovnis en sitios nucleares de Estados Unidos, Rusia e India. Estos incidentes sugieren que los ovnis podrían estar vigilando nuestro arsenal nuclear. Un estudio reciente, liderado por el sargento retirado Larry Hancock y el analista Ian Porritt, ha analizado más de 500 casos durante la Guerra Fría. Los hallazgos indican que estos fenómenos no solo merodeaban fábricas de bombas y bases aéreas nucleares, sino que también parecen comprender el desarrollo de armamentos atómicos. Testigos de la Fuerza Aérea han declarado que ovnis desactivaron misiles balísticos y derribaron un misil con una ojiva nuclear ficticia en 1964.
Los investigadores concluyen que estos avistamientos podrían ser intentos de impedir que los humanos utilicen armas nucleares y se autodestruyan. Han habido muchísimos incidentes de este tipo. Ahora vamos a ver un poquito de historia sobre estas situaciones de encuentros con alienígenas, tanto con estos misiles, armas nucleares, bases militares. Vamos a ver este resumen. Vamos a hacer una breve historia de todo esto. Todo empieza en un proyecto que se llamaba Trinity. Así es como inicia cuando Estados Unidos comienza a obtener tecnología nuclear. Pero hay que recordar que quienes empezaron a dar estos primeros pasos eran los alemanes. En aquel proyecto de que he hablado en muchas ocasiones del Paperclip, Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten científicos. Estos científicos que se reparten, pues sabían lo que habían descubierto. Entonces comenzaron a desarrollar mucho más rápido la energía nuclear desde que estuvieron con Estados Unidos. Ahora, en 1945, en esta prueba, cuando Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica, pero no la tiró allá en el país asiático, no. Primero, ellos comienzan a experimentarla en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos esto fue un gran secreto. En muchas ocasiones no se sabía qué pasaba, solo se sentían unos grandes retumbones de tierra. Pero no se sabía realmente qué lo ocasionaba. Hasta mucho más adelante aparecen que habían unos ancianos que eran víctimas de una bomba nuclear y todos se preguntaban cómo, si es que esta fue tirada allá en Asia, en Hiroshima, en Nagasaki, y ellos empezaron a revelar que no, que a ellos se los llevaron en un desierto, les compraban casas, los ponían a cierta distancia, lanzaban las bombas y a partir de eso veían qué daños y estragos y a cuánta distancia es que causaba daños las bombas. En aquellos entonces nadie sabía nada. Y fue que estos señores empezaron a marchar y a exigir que se les indemnizara por lo que les había hecho el gobierno. Y claro, esto fue un bombazo que nadie sabía que Estados Unidos utilizaba civiles para experimentar el daño que les hacía. Imagínese usted. Pero entre esas pruebas que empezaron a lanzar, los militares comenzaron a ver una situación anómala, algo muy extraño. Que cada vez que se lanzaba una bomba, miraban a los cielos, veían en cámaras, porque muchas cámaras dejaron de apuntar el hongo que se hace en las bombas nucleares. Muchas cámaras solo grababan en el cielo, alrededor, porque se habían percatado que cuando se lanzaba esto, lo que ocasionaba era que aparecían esferas de luz. Obviamente esas esferas de luz no eran de los militares, tampoco eran alemanas, tampoco eran soviéticas. Entonces, ¿qué clase de tecnología era esta? Que cuando se aventaban estas especies de bombas, aparecían estos objetos. Los militares empezaron a estudiar, ver por qué existían estas presencias, qué era lo que les llamaba la atención. Pero todo se fue complicando cada vez más porque estos ovnis ya no solo aparecían en los cielos. Ahora estos ovnis aparecían sobre donde estaban estas estaciones nucleares, donde había energía nuclear. Ahí es donde estaba. Hay un relato muy interesante. En 1951 estaban los soviéticos y los soviéticos estaban desarrollando también armas nucleares. Pero sobre estas armas nucleares resulta que ellos iban a tirar unos misiles. Pero cuentan que cuando iban a apretar el botón, todo se desactivó. Y no veían el fallo, donde había energía, estaba todo, pero se había desactivado. En el radar empezó a aparecer unos objetos luminosos que estaban a 200 kilómetros. Luego aparecía que estaban a 50 kilómetros. Y en la tercer avistamiento estaban encima de ellos. ¿Se imaginan usted la velocidad de 200 kilómetros hasta llegar ahí, a donde estaban ellos? Dicen ellos que fue en cuestión de segundos que este objeto avanzó tanto. Estaba sobre ellos.
Y saben, lo que le erizó la piel a los militares soviéticos es que habían sacado ya todos los misiles listos para disparar. Todos los controles se habían apagado. Pero pareciera ser que estos aliens que estaban ahí arriba sobre ellos habían hackeado el sistema soviético y ellos empezaron a encender las luces y sin que los soviéticos pudieran hacer nada, solito empezaron a operar todo el mecanismo. Los misiles regresaron a su lugar, los misiles se hundieron en la tierra como si ellos los hubieran manejado y luego apareció en una pantalla una extraña frase que decía: nosotros sabemos quiénes son. Eso era lo único que apareció. Los soviéticos estaban en shock porque ellos no sabían quién carajos había hecho esto. No lo sabían. Siguieron viendo el radar y vieron cómo esto desapareció. Pero estas naves al parecer eran imparciales porque aparecían en las estaciones nucleares, en las bases nucleares de la Unión Soviética, así como también aparecían en las de Estados Unidos. En ambas desactivaban los misiles. Uno de estos incidentes en Montana, en el año 1960, los militares empezaron ya no a hacer pruebas con misiles nucleares, por hacerlas, no. Ellos empezaron a darse cuenta que si ellos advertían o daban señales que iban a lanzar bombas atómicas, ¿sabe usted lo que ocurría? Aparecían las naves. En 1960, en la Fuerza Aérea de Montana, volvió a pasar lo mismo. Empezaron a sacar los misiles y las naves estaban sobre la base. Los militares empezaron a observar que no solamente eran dos, había una flotilla de 12 observando qué era lo que estaba sucediendo. Pero el incidente fue todavía más allá, porque los estadounidenses habían encontrado la manera de cómo llamar la atención de los extraterrestres o de los objetos voladores no identificados, UAPs u OVNIs. Ellos habían encontrado la manera de llamar la atención. Ya no tenían que hacer como en el caso de los soviéticos, que estos vatos hasta se mataban con tal de tener esa tecnología. Los estadounidenses habían asociado que cada vez que sacaban los misiles, aparecían. Entonces, intentaron hacer una emboscada a los extraterrestres. Los estadounidenses, una vez más, hicieron el mismo protocolo. Y haciendo el mismo protocolo, apareció esta flotilla de las 12 naves. Entonces, aparecieron misteriosamente de la nada unos aviones caza. Y los aviones caza empezaron a disparar a uno solo. No empezaron a disparar a lo loco, porque era una operación de una emboscada a las naves, porque como diera lugar, querían cazar esa tecnología. Y sucedió. 11 lograron irse y a una, que es a la que ya habían señalado, le apuntaron todas las armas, todas, y al parecer a esta sí la acorralaron, le dañaron un sistema de propulsión y la nave empezó a caer sobre la base. Cae en la base de ahí y le caen todos los militares, fusilan alrededor de la nave. Ven que se ha estrellado la nave, por supuesto, empiezan a salir unas especies de esferas como drones y se van. Y venía un tripulante herido. Se metieron estos militares, sacan el cuerpo de lo que pareciera ser algo no humano. Pues lo sacan y curiosamente, al tener ese contacto con este cuerpo, todos los que participaron en ese operativo murieron. Porque
no usaron ningún traje. Entonces lo colocan al alien, lo llevan adentro de la base, pero el alien estaba vivo, pero al parecer era un mecanismo de defensa que él realizó, como en la especie de los zorrillos que tiran un olor, pues así. Entonces, curioso de todo esto es que llegan los científicos y esta vez ellos ya andaban todos los trajes, porque los científicos sí habían interactuado ya con cuerpos. En cuanto a los militares, no, solo los metieron y sacaron y todos murieron. Entonces comienza aquí una cuestión mucho más crazy. El alien se va recuperando, pero no quería hablar con nadie. Entonces llega una persona que podía comunicarse con extraterrestres. Al comunicarse con los aliens, con este uno, le dice que qué tiene. Porque el alien caminaba de un lado al otro. Imagínese usted, caminando así. Caminando de un lado, hacia el otro. Y está así, caminando. A lo que esta persona, que podía hablar con él, le dice: oye, tranquilo, no tengas miedo, no te va a pasar nada. A lo que viene el alien y le dice: no, es que yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo de lo que ustedes me van a hacer. De lo que yo tengo miedo es de lo que mis amigos les van a hacer a ustedes si no me dejan ir. Clifford Stone, se llama este militar, entró en pánico. Liberó al alien, lo sacó al patio, aparecieron 10 esferas, lo absorbieron como en una luz y se lo llevaron. Clifford Stone estaba asustado, tenía mucho más miedo de lo que si ese alien decía iban a matar a todos, que de lo que le fueran a hacer a él sus superiores. Entonces él va y le dice a su superior: disculpen, he dejado de ir al aliens. Y le dijo: ¿y por qué? Él me dijo de que si no lo dejábamos ir, nuestros amigos, sus amigos nos iban a destruir. A lo que él le dijo: ¿sabías tú que ellos no mienten? Retírate. Y se fue. Clifford Stone había entendido. Ahora, que muchos ataques que él había escuchado en bases del ejército no habían sido de aviones enemigos. Muchas muertes que él había escuchado que eran inexplicables, que se las atribuían a los rusos, a chinos y a otros más, no era cierto. Habían sido esas criaturas que habían destruido bases del ejército. Y bien, familia, aquí les dejo este programa. Espero que le haya gustado. Imagínese usted esa locura, hacerle una emboscada a extraterrestres. Creo que esto nunca lo hubiera pensado antes. Familia, muchas gracias por todo. Este es tu canal, El Conocimiento Prohibido. Y no se te olvide que nos vamos a ver próximamente en todos los cursos online que vamos a hacer. Así que les dejo toda la información al terminar el video. Hasta pronto. ¿Cómo están, people? Este próximo 17 de noviembre haremos la extracción de la mente reptiliana. Usted que sufre de bloqueos energéticos, familiares y económicos, esta es su oportunidad de acabar todas esas malas rachas. Y el mismo 17 de noviembre vamos a activar el ADN cósmico. Vamos a limpiar la sangre que usted tiene contaminada. ¿Por qué? Porque usted en su momento sintió odio, envidia, resentimiento, cosas que quiere cambiar en el pasado porque le duele, pues su corazón ha estado bombeando mucho odio, resentimiento, frustración, envidias, traumas. Por ende, su sangre se ha contaminado y eso impide activar el ADN cósmico que le va a permitir encontrar la misión de vida y el propósito de vida. Luego, el 15 de diciembre,
voy a otorgarles el nivel 1 de la iniciación para consultor cósmico. Con ese nivel, usted va a empezar ya a realizar sus primeras consultorías cósmicas y si usted quiere, incluso vivir de ello, sin ningún problema. Así que, para más información, puede encontrarlo en el número de teléfono que usted está viendo en pantalla. Dicho eso, familia, welcome to the jungle.